Bienvenidos todos. Hoy voy a compartir este mensaje que se titula así: ¿te avergüenzas de tus debilidades? Espero que cada uno abra su corazón y le pida al Señor que la parte de este mensaje que le corresponde a usted tenga un corazón abierto para recibirlo. Porque el Señor, la manera que obra en nuestras vidas es dándonos su palabra, ¿sí? Él envía la palabra y hace un cambio en un corazón, en una vida. Es la forma en que Dios lo hace. Y a veces usa un mensaje desde aquí, desde un púlpito, desde un escenario. Pero a veces usa gente en la calle, donde quiera, para darnos una palabra que cambie el curso de nuestras vidas o que nos haga reflexionar y podamos corregir alguna parte de nuestra vida. Porque yo creo que siempre tenemos que estar con ese sentir. Tengo que hacer ajustes a mi vida. Cuando usted determine que usted no necesita hacer ajustes a su vida, entonces preocúpese realmente, ¿sí? Mientras usted dice, tengo que hacer un ajuste, está usted en el camino correcto. ¿Por qué? Porque en la vida constantemente tenemos que estar haciendo ajustes, ¿verdad? Es muy importante. Obviamente que esos ajustes acordes con la palabra de Dios. Y bueno, yo les quiero compartir este tema que habla acerca de las debilidades, pero quiero decirle algo, una frase que el Señor puso en mi corazón, y la frase es: en la debilidad hay fortaleza, encuéntrala. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón. En la debilidad hay fortaleza. Pareciera como algo opuesto, ¿verdad? Pero si tú logras, ¿sí?, presentar esa debilidad delante de Dios, esa debilidad se va a tornar en una fortaleza. Y de eso le quiero hablar, de cómo la palabra de Dios nos enseña. Porque generalmente nosotros somos muy dados a contar las cosas que nos pasan, las cosas agradables, los triunfos, los éxitos, los aciertos. Cuando uno los platica, uno se siente bien, ¿verdad? No, pues me fue bien, hice esto, alcancé esto, logré aquello, logré lo otro, pero casi nadie cuenta la otra parte. Si dice, ¿sabes qué? Pues, híjole, no me salió bien, quise hacer esto y me salió mal. Esas cosas casi lo venimos comentando con los más íntimos, con los más cercanos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque de alguna forma a veces los desaciertos nos causan vergüenzas, ¿verdad? Y a veces esa vergüenza no nos permite salir de esa situación, ¿verdad? La debilidad es en sí la ausencia de fuerza, ¿sí? Cuando nosotros estamos débiles, generalmente van a salir frases de nuestra boca como decir, no puedo esto, no sé aquello. O sea, tienen que estar ligada la debilidad con algo que nos limita, algo que no podemos hacer nosotros. Usted se puede poner a pensar en este momento, se va a encontrar con algunas cosas que dice, bueno, es que yo no puedo esto o yo no puedo aquello, no sé cómo esto, en fin. Si usted está ahí es que usted está lidiando con una debilidad, con una situación que le está rebasando, que está más allá de su capacidad. Y eso no es malo, que haya una situación así, porque yo le compartí el día de ayer, le decía que, en la semana pasada que yo estuve hablando acerca de las batallas, le compartí una escritura que me gustaría recordarla ahorita, que está en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo número 11 y versículo número 33. Y en Hebreos está hablando acerca de hombres y mujeres que experimentaron vidas de mucho impacto en su generación. Impactaron tremendamente en su generación, esos hombres y esas mujeres. Y de alguna forma le llaman ahí a Hebreos capítulo 11 como la galería de los hombres de la fe, ¿sí? Así como hay una galería ya de los famosos, los mejores beisbolistas, los mejores artistas, estos son los hombres de la fe, por decirlo de alguna manera. Obviamente que no hay comparación, ¿verdad? No hay comparación alguna, dice.
Pero cuando leemos Hebreos 11:33 dice que por fe, hablando de estos hombres y estas mujeres, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso hicieron los hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Era tremendo, ¿sí? Tremendo. Yo me centré un poquito la semana pasada acerca de se hicieron fuertes en batalla. No quiere decir que ellos fueron a la batalla porque eran fuertes. Fueron a la batalla y en la batalla se hicieron fuertes, ¿sí? Eso es importantísimo. Creo yo que nosotros debiéramos poner suma atención a esto que dice la Escritura. Pero el verso anterior o la frase anterior a esto dice, sacaron fuerzas de debilidad. Eso es un poco extraño. ¿Cómo sacas fuerza de algo donde estás débil? Pareciera pues algo opuesto, ¿verdad? ¿Sí? Una incongruencia, quiero decir. Pero dice la Escritura que así fue. Sacaron fuerzas en la debilidad. Entonces a mí me deja pensando una cosa, me deja pensando que cuántas debilidades estás pasando, cuántas debilidades estamos pasando y cómo las vemos nosotros. Porque ellos las debilidades que tenían se convirtieron en una base para sacar fortaleza de ahí. Eso es algo maravilloso, creo yo. Sí. Porque yo creo que todos tenemos momentos de debilidad. Y este versículo es muy clave para esto. Pero si leemos todo el versículo vamos a poder entender, o estos dos versículos, vamos a entender una clave. Yo encontré que hay 3 elementos principales en estos versículos que estamos leyendo. Meditando un poquito sobre esa escritura, el Señor me mostraba algo. Digo, hay ahí tres puntos a meditar, ¿sí? El primero de ellos dice que hay una batalla, hay una lucha. Creo yo que cada uno de nosotros tiene una lucha, una batalla. Estamos viviendo una batalla, ¿sí? Y esa batalla es real, ¿sí? Pero también existe una debilidad. Ante esa batalla, ante ese obstáculo, ante esa situación que tú tienes que enfrentar, que tienes que vencer, hay una debilidad, ¿sí? Está la batalla y yo no sé cuál sea, pero yo quiero que tú puedas visualizar esto que te estoy diciendo. ¿Cuál es tu batalla? Quizás tu batalla sea la escuela, quizás tu batalla sea una deuda, quizás tu batalla sea una relación, una situación familiar. No sé cuál sea tu batalla, pero sin duda cada uno tenemos alguna, incluso alguna enfermedad. ¿Cuántas cosas podemos estar enfrentándonos? Y dice que ellos enfrentaron las batallas, dice que se hicieron fuertes en la batalla, y los puntos importantes que yo creo es que esa batalla se encontró con una limitante. Esa limitante fue la debilidad, ¿sí? Y cuando ellos conectaron esa debilidad con un elemento más, que es la fe, esa debilidad se tornó en fortaleza, ¿sí? Mientras nosotros no podamos conectar nuestra debilidad con la fe, no va a pasar nada. Pero si logramos conectar esa debilidad con la fe, nuestra vida va a ser cambiada, ¿sí? La batalla va a ser ganada, ¿sí? Se va a manifestar el reino de los cielos, ¿verdad? Pero tiene que ser de esa manera, ¿sí? El versículo 33 al principio nos da la clave. Dice, por fe hicieron esto y esto y esto. Por fe sacaron fuerza de debilidad. Por fe se hicieron fuertes en batalla, pero al final de cuentas es por causa de la fe. Entonces nuestras debilidades, que las vemos como algo quizás que nos avergüenza el no poder hacerlo,
no poder con alguna encomienda, con alguna tarea, con algún desafío. Todo eso que no puedes, tienes que presentarlo delante de Dios. Y una vez que lo presentas delante de Dios y lo conectas con la fe, ¿sí?, a través de la fe lo conectas con el Señor, entonces tu vida puede cambiar y esa batalla puede tener un fin, obviamente para la gloria de Dios, para que el Señor sea glorificado. El problema es que a veces la gente se rinde antes de terminar, ¿sí? La gente no continúa, ¿sí? Dice, ya no puedo con esto. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Ya no puedo con esto. Bueno, esa persona que dice esa palabra quiere decir que llegó a un punto donde dice, esto es imposible. Y yo no puedo decir que no vengo para hacer sentir mal al que se haya rendido en alguna parte, pero la palabra de Dios no nos... Como hijos de Dios que somos, como cantamos ahorita, somos hijos de Dios, y sí, yo soy hijo de Dios y soy hijo de Dios. Entonces tenemos una herramienta poderosísima que se nos ha dado, que es la fe, que tenemos que usarla, que no nos podemos rendir. No nos está autorizado rendirnos. Eso le quiero yo decir. Es que si usted supiera lo que estoy viviendo, no me interesa eso, lo que me interesa es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Que si nosotros nos ponemos y conectamos nuestra debilidad con la fe, las cosas van a ser diferentes, el resultado va a ser diferente. Eso es lo que yo quiero mostrarle algunos ejemplos en la palabra, porque en algo tenemos que sostener lo que creemos. Tiene que ser sostenido en la palabra de Dios, ¿verdad? Estos hombres fueron hombres y mujeres, ¿verdad? Dejaron una huella para nosotros, y dice la Escritura, pues teniendo tan grande nube de testigos, porque ellos son testigos, ellos lo pudieron hacer, y ellos van a decir, si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Déjeme decirle que así es el pensamiento de Dios. A un hombre le dijo a Noé, voy a destruir la tierra, haz un arca porque voy a acabar con toda la tierra, con todo lo que existe. La gente se ha contaminado y entonces Noé se empezó a poner a trabajar. Dice la Escritura, le creyó Noé a Dios. Porque le creyó Noé a Dios, Dios dijo, sí se podía haberme creído. Si uno me creyó, quiere decir que sí se podía. Entonces, con uno que dice sí se puede, condena a los demás. Si nadie hubiera dicho, es como cuando dicen en el salón, en el aula de clases, ¿no? Que dicen, oye, pues todo el salón reprobó. Ah, bueno, pues hay que ver al maestro, ¿verdad? Pero cuando algunos pasaron y el resto no, entonces dices, bueno, quiere decir que el maestro enseñó. Los que no pasaron, pues ya fue por otra causa, ¿verdad? Bueno, así fue como el Señor mira las cosas, ¿sí? Él dice, bueno, esta situación sí la puedes pasar. Por eso dice, Él no nos va a dar una prueba mucho más allá de lo que podemos resistir, ¿sí? Él nos da pruebas y esas pruebas tienen un nivel de resistencia que Dios dice, sí aguanta, sí aguanta. A lo mejor usted piensa, no, Señor, ya no aguanto. Yo sé que puedes. Dígale a su vecino, yo sé que puedes. ¡Ánimo! Tenemos que creerle al Señor, porque esa es la verdad. Entonces, así fue como el Señor hizo con aquel tiempo, con la gente que vivía en aquellos años. Dijo, Noé pudo, todos podían haber creído. Y entonces dice la Escritura ahí en Hebreos, dice que Noé, por esa fe que tuvo, condenó al mundo. No dice que Dios condenó al mundo, dice Noé condenó al mundo.
porque Noé creyó. Y entonces si tú crees, entonces tú te estás uniendo a un grupo élite, a un grupo importante, ¿sí?, que está poniendo toda su confianza en el Señor. Entonces, a veces la gente dice, no, pero es que yo no tengo fe. Es una excusa que no es válida. No es válida que uno diga eso. Entonces, dice la Escritura así. Hay una Escritura que me gustaría que viéramos juntos en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 y versículo 18. Vea lo que dice. Estaba viendo un escenario en el cual un muchacho tenía un espíritu que lo estaba controlando, un espíritu inmundo, un demonio pues, y ese espíritu hacía de las suyas con ese muchacho, le provocaba ataques y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces dice ahí el versículo 18 del capítulo 17, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. O sea que Jesús tomó acción sobre eso, pero antes de Jesús habían estado, si usted lee la historia es un poquito más grande, pero no puedo leerla toda porque me lleva el tiempo, pero antes los discípulos habían estado tratando de hacer eso y no habían podido, y entonces dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Se acuerda que le dije, cuando hay una debilidad nosotros vamos a decir, no puedo? ¿Sí? Ellos se enfrentaron con una situación y dijeron, no lo pudimos hacer. Jesús les dijo la razón, por vuestra poca fe. Entonces la debilidad se encontró con una ausencia de fe y entonces no funcionó. No importa lo que sea, si es un trabajo, si es una relación, lo que usted quiera imaginarse. Si hay una falta de fe, usted dijo, yo hasta aquí llego. Ya se limitó. Ellos dijeron, ¿por qué no pudimos, Jesús? Jesús fue muy claro y muy directo, por vuestra poca fe. No tuvieron fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraya esta parte que dice, y nada os será imposible. ¿Qué cosa? Nada os será imposible. ¿Sí? Y entonces Jesús les dice algo más, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces Jesús está diciéndonos algo muy valioso, muy importante, como siempre, y nos está diciendo que la fe, si está conectada con el ayuno y con la oración, se va a convertir en algo como una bomba atómica, ¿sí? Algo poderosísimo. No solamente el hecho de creer, porque a veces la gente tiene presunción, no, sí, Dios me va a ayudar, pero su vida dice otra cosa. Entonces solamente son palabras que no tienen un respaldo atrás. Pero cuando la vida tiene un respaldo atrás, entonces lo que dice es firme. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ellos le preguntaron, ¿por qué no pudimos? Pues no pudieron por esto. No pudieron por vuestra poca fe. No dijo Jesús porque no tienen fe, tienen muy poquita. Y cuando nosotros entendemos ese concepto de que la fe tiene una medida, ¿sí? Tiene una capacidad de crecer la fe, ¿sí? La fe que Dios puso en su corazón, Dios puso a cada uno de nosotros, puso una medida de fe. Usted sabe eso. Yo solo quiero recordarlo este día, que Dios puso una medida en cada uno de nosotros. Nadie puede pararse delante de Dios y decir, yo no tengo fe. Lo puede hacer, pero se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque sí tiene fe. Sabe que mañana va a ser lunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo innato que el Señor ya puso dentro de nosotros, una medida de fe. Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros
entendamos que las cosas que realmente son valiosas, importantes, la fe tiene un papel que jugar ahí. Usted tiene que tener fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo Dios espera que nosotros le agrademos si no tenemos fe? O sea, por eso Él primero nos da fe y luego espera que le agrademos a Él. Por eso cada uno de ustedes tiene una medida de fe que ha sido depositada ahí. Y esa medida de fe tiene la capacidad de crecer como una semilla de mostaza, que dice, tú la siembras y crece y se convierte en un árbol, dice que es la mayor de las hortalizas, así nos dice la Escritura. Entonces esa fe, nos dice, tiene que ser puesta correctamente, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús es el autor. Si usted no tiene una relación con Jesús, pues entonces, pues Él es el que produce la fe. Él es el que la produce. Entonces nosotros tenemos que tener una relación constante con Él, vibrante, importante. Cada vez que usted se sienta y abre la Biblia, usted tiene una comunión con Jesús. Quizás no lo entienda, pero así es. Porque Jesús es el verbo que se hizo carne. La palabra se convirtió en un cuerpo y anduvo caminando, pero era la palabra. Cuando usted va a la palabra, usted tiene un encuentro con Jesús. Quizás hoy se levantó usted en la mañana y abrió su Biblia y la leyó, usted tuvo un encuentro con Jesús. Si no lo hace, si se espera hasta cada domingo para vernos acá, pues su espíritu está en una sequía tremenda, porque solamente come una vez a la semana, ¿sí? Y por eso Jesús dijo que cuando orásemos así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros necesitamos el pan diariamente lo necesitamos. Su espíritu necesita. Entonces, cada vez que usted va y está en la palabra, entonces usted está alimentando su espíritu, pero está también fortaleciendo su fe. Un momento lo va a necesitar. Por eso es importante que usted esté bien nutrido. ¿Para qué? Para que cuando venga ese momento, para que cuando venga ese desafío, usted sepa qué hacer. Entonces Jesús les dijo así a ellos, ¿sí? Echó fuera el demonio de ese muchacho y les dijo: ustedes por vuestra poca fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, tiene que tener una comunión más profunda, más íntima. Usted siempre puede ir más allá con Jesús, más adentro con Jesús. Como decía ahorita la palabra, que el canto que estábamos escuchando me gusta mucho, que dice: abriste el mar para que yo camine. Yo me quedé pensando, y si el mar no se habla, Él no se abre, nos deja que caminemos por arriba del agua. Es más fácil que se abra el mar y camine uno por abajo, ¿verdad? Pero dice la Escritura así, que Pedro caminó por encima de las aguas. Y no estoy diciéndole esto para que usted ande corriendo allá en la playa arriba del agua, ¿verdad? Estoy hablando esto para que usted sepa que cuando hay un propósito, el Señor lo va a permitir. Va a permitir que usted camine sobre que sobre lo sobrenatural. Él nos hizo así. Somos sus hijos. Él nos ama. Y déjeme decirle una cosa más. La tierra, dice, gime. La tierra, la creación está gimiendo, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando vernos actuar, ver movernos en fe. La creación está esperando eso. Está esperando por ti, está esperando por mí, está esperando por cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que acercarnos a eso. Entonces, que decirle: Señor, yo quiero moverme así. Ahora nosotros
no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo que se nos ha dado, precioso, Él viene para ayudarnos a nosotros. Y nos ayuda precisamente, dice la Escritura. Quiero mostrarle este versículo. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 26. Vea lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad, en el momento de debilidad. Ahí es donde el Espíritu Santo dice: vamos, si puedes, si la vas a hacer, si lo vas a alcanzar, si lo vas a lograr. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta que está oyendo cuando alguien le dice: no, ya mejor ríndete, ¿sí? Mejor ríndete, renuncia, ¿sí? No hay nada que puedas hacer. Usted tiene que darse cuenta, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos está ayudando. Él dice: si vamos a poder, vas a ver que lo vas a alcanzar, que lo vas a lograr. Y Él está constantemente empujándonos. Pero tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Es como cuando alguien está tirado y tú le das la mano para levantarse y no te quiere dar la mano. Pues ahí está tirado, pero ¿cómo le ayudas? No puedes cargar ese costal. Tiene que estar la mano y entonces lo levantas, ¿verdad? Dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, que hemos de pedir lo que conviene. Dice así, ¿verdad? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Él está a favor nuestro. Y en cada una debilidad Él aparece. No puedo en esto, Señor. Y Él dice: acuérdate lo que dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Usted debiera repetir esa frase: todo lo puedo en Cristo. Porque yo estoy hablándole de algo, no quiero que lo vea como un fanatismo, sino que todo aquello en lo que Dios nos dio propósito, ¿sí? Si Dios nos dio un propósito, no decir: no, yo me puedo aventar de acá porque todo lo puedo en Cristo. No, eso está mal enfocado, ¿no? Pero todo lo que atañe a tu propósito, al propósito de Dios a tu vida, tú lo puedes alcanzar. No hay tentación. Por eso Dios le dijo a Josué, cuando Josué iba entrando a la tierra prometida y se iba a enfrentar con enemigos, iba a enfrentar batallas, iba a enfrentar cosas tremendas, y le dijo así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, ¿sí? Así es que avánzale. Entonces él tenía que hacer algo: o lo creo o me voy para atrás, porque allá hay gigantes. Entonces allá afuera hay gigantes. Nos vamos enfrentando con gigantes. Un gigante que se llama temor, un gigante que se llama indecisión, un gigante que se llama duda, o sea, hay muchos gigantes. Así es, eso es lo que tenemos nosotros que creer. Por eso le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente. Todo lo que se te atraviese te lo vas a llevar. Por eso es que cuando Josué llegó ahí a Jericó, Josué llegó con todo el ejército a Jericó. Y Jericó estaba, pues era una ciudad amurallada, rodeada por murallas. Ellos venían a pie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice la Escritura: por fe cayeron los muros de Jericó. Por fe cayeron los muros de Jericó. Le dieron 7 vueltas, una cada día, y el día séptimo le dieron 7 vueltas ese mismo día, y entonces los muros cayeron. Entonces se van a caer todos los muros, todas las barreras. Por eso es que ellos se encontraron con una barrera, claro, y vaya barrera, ¿no? Los muros, imagínense cómo eran los muros. Había gente que vivía en los muros. O sea, eran tan gruesos que había habitaciones en los muros. De hecho, Rahab, la señora que recibió a los testigos ahí, pues dice que ella tenía su prostíbulo ahí en el muro.
Entonces eran una construcción impresionante. Pero que esa construcción impresionante, al momento de poner a la fe en acción, se derrumbó. Entonces lo que tú estás enfrentando está siendo ahora sí que sacudido. Yo quiero que tú pienses así, que todo lo que se te está oponiendo, cuando tú lo estás creyendo, está siendo sacudido. Por eso está escrito, y las potencias de los cielos serán ahora sí que sacudidas, ¿verdad? El enemigo no va a poder hacerlo. Está destinado a fracasar. Así le decían a Billy Graham, estaba escuchando un mensaje de él, y le decía un congresista, le dice, bueno Billy, ¿por qué estás tan confiado del mundo que estamos viviendo, tan complicado que está, tantas guerras, tantas batallas, tantas crisis, tanto esto, tanto el otro? Y le dice, estoy confiado porque ya leí la última página del libro y ya sé cómo va a terminar todo. Vamos a ganar. Así tienes que creerlo, tienes que creerlo. Que así van a terminar las cosas. Por eso podemos decir esta declaración: yo sé los planes que tienes para mí, planes de bienestar y no de calamidad, pensamientos de paz y no de mal, para darme un futuro expectante. Algo que tú estás, yo le decía que eliminara las expectativas en el mensaje pasado, pero le digo, tengo unas expectativas altas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque en Él usted puede esperar todo. A lo mejor de su esposa no puede esperar todo, o de su esposo no puede esperar todo, o de sus hermanos, o de su jefe, o de quien sea. Pero de Dios usted puede esperar. Como decía David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígame si no tenía expectativas así como enormes, ¿verdad? Enormes expectativas. Déjenme avanzar aquí un poquito porque si no. Ahora nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, ¿sí? Va a ser necesario, ¿sí? A ver si es cierto, ¿no? Dice que nuestra fe mucho más preciosa que el oro. Dice 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe ya se te entregó, ya la tienes. Dígale a su vecino, yo ya la tengo. La tengo que sembrar, la tengo que regar, la tengo que creer para que crezca. ¿Sí? Usted es el responsable del crecimiento de esa fe. Cada uno tiene una tarea personal. Yo no puedo hacer nada por la fe de Tere más que orar. Señor, bendícela, ayúdala, llévala, y eso es todo. Ella tiene que hacerlo, mis hijos tienen que hacerlo, mis nietos en su momento tendrán que hacerlo. Ciertamente la fe se va traspasando, ¿sí? Porque cuando tus hijos los induces al camino, pues ellos se encuentran la fe. No es la fe de nosotros, es la fe de Jesucristo que está en nosotros. Como se le dijo a Timoteo, que profesara la buena fe, que habitó primero en su abuela y luego en su madre y luego en él, ¿verdad? Pero es como un regalo de fidelidad de Dios, donde permite que nuestros hijos estén en la fe. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Todo lo que Dios tiene funciona a través de la fe. Si alguien no quiere moverse en fe, quiere ser lógico, quiere decir, no, es que aquí las cosas son así. Pues bueno, va a estar muy limitado.
Porque acuérdense que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. En el reino de la luz las cosas se mueven por fe. Se mueven por fe y para fe, ¿sí? Entonces la fe es vital, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a movernos de esa manera. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe, ¿sí? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, ¿cuántos justos hay aquí? Somos los que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. No es por lo bien que nos hemos portado, si fuera por eso no tendríamos nada. Pero gracias a Dios por esa gracia, ¿sí?, que Él nos dio la justificación por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Ahí pagó el precio y entonces nos dio su justicia, ¿sí? Entonces el justo vive por fe. Entonces, si no tenemos fe, entonces no hay posibilidad. O si estamos declarando eso. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12 y versículo 2, dice también, puestos los ojos en Jesús. Nosotros tenemos que no perder la mirada ahora sí que del único que puede producir eso en nosotros. Es Jesús el que puede producir. Dice, Él es el autor de la fe. Si usted necesita fe, lo que usted tiene que hacer es ir a Jesús. Por eso dice, la fe viene al oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Entonces cuando uno oye la palabra de Dios, su fe empieza a crecer, ¿sí? Si no oye la palabra, pues entonces no hay esperanza. Por esa razón dependemos al 100%. Al 100% de la palabra. Si usted menosprecia la palabra, y por menosprecia quiero decir, pues la ve cuando tiene, ahora sí que alguna necesidad. Vea la Biblia cuando no tenga necesidad, ¿sí? Véala todos los días, léala y vuélvala a leer. Oiga, pero no me dan ganas, pues léala sin ganas. Pero léala, sígala leyendo, ¿sí? En algún momento le van a dar ganas. Esa es la tarea, ¿sí? Por eso se llaman disciplinas espirituales, la oración, la lectura, el ayuno, todas esas tareas son disciplinas, como un soldado, como un deportista se ejercita en disciplinas. Los hijos de Dios nos tenemos que ejercitar con esas disciplinas. Dice la Escritura, ¿a poco no? Dice que el ejercicio físico para poco es provechoso, pero la piedad esa tiene otro impacto. Es una disciplina de ser piadoso, de ayudar a otros. Hay que ayudar a quien es debido también, dice la Escritura. Porque hay gente que nomás anda buscando saquear a otros, pidiendo y pidiendo. Y eso no es correcto, porque no podemos pasar toda la vida en necesidad. Yo no descarto, porque yo he pasado por mucha necesidad, y entonces cuando veo gente necesitada, pues el Señor pone en el corazón hacer algo, ayudar, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que la gente se quede necesitada siempre. La gente se queda necesitada por su forma de vivir, por su forma de vivir. No quiero ser duro juzgándoles, pero Jesús mismo dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Por qué se quedarán pobres? Pues por la forma en que viven. Dice la Escritura, dad y se os dará. Al que da, ese se le va a dar. Y si no se le da, pues entonces porque no dio. No activó aquello que la palabra de Dios dice que debiera estar funcionando. No me quiero salir del tema. Entonces, ya para terminar, quiero invitarle que abra su Biblia ahí 9:24 de Marcos.
Es el mismo versículo que le mostré ahorita del Evangelio, pero en otra, viéndolo desde otro punto. Dice que estaba este hombre, el papá de este muchacho que estaba endemoniado, y dice que él fue ahí con Jesús y le dijo: Jesús, yo llevé mi hijo con tus discípulos y no le pudieron ayudar, ¿verdad? Ya no viéndola desde el punto de vista de los discípulos, de lo que Jesús le respondió a los discípulos, sino lo que Jesús le respondió a ese papá. Le dice: si crees, bien puedes. Y entonces él lo que hizo, vea esto por favor, él presentó su debilidad ante Jesús. Y él le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sí? Entonces, nuestra debilidad, si la ponemos donde tiene que estar, si la ponemos en Cristo, se convierte en una fortaleza. Porque al instante su hijo fue restaurado, fue salvado, fue liberado, ¿sí? Pero la debilidad que él tenía la puso donde la tenía que poner. Tú tienes que poner tu debilidad realmente en Cristo. No te avergüences de tenerla, sino preséntala delante de Él. Esta es mi debilidad, Señor, aquí vengo con esto. Vengo con esta situación, vengo con este problema, vengo con este desafío, vengo con esta necesidad que está más grande de lo que yo puedo. Y yo vengo y la pongo delante de ti. Y entonces le dijo: pues es por fe que esto va a funcionar. Creo, ayuda a mi incredulidad. A veces la gente no quiere tocar esos temas, pero es importante que nuestras debilidades las pongamos. Hay gente que dice: no, yo tengo un carácter que siempre acabo mal, ¿verdad? Me enojo y digo y esto y lo. Pues presenta esa debilidad delante del Señor y enójate por otras cosas. Porque digo yo que la ira no obra la misericordia de Dios, dice así la palabra, ¿verdad? La ira del hombre no obra la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero hay veces que uno le molestan cosas, ¿sí? Y esas cosas que le molestan a uno tenía que presentarlas delante de Dios. Dice la Escritura: airaos, enójate, pero no peques. Dice que la palabra que Jesús se enojó. Se enojó cuando vio que estaban haciendo comercio con la fe. O sea, eso le molestó a él. Entonces hay cosas que nos molestan. Pero tenemos que preguntarnos: ¿por qué nos molestan? ¿Qué cosas? Pablo pasó por mucha oposición, el apóstol, mucha oposición. Este último versículo que le comparto está aquí en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9. Dice que Pablo estaba pasando por problemas, situaciones, pero Pablo fue un hombre ejemplar, obviamente. Tan fue así que él dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se atrevió a decir esa frase. Y no digo esto para gloria de Pablo, lo digo para gloria de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que merece toda la gloria. Pero él dice: y me ha dicho, me está rogando por algo, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Cuando estamos pasando por debilidad, es una oportunidad para que el poder de Dios repose sobre nosotros. ¿Sí? Solamente que esa debilidad la tenemos que presentar delante de Él. Pablo estaba, yo no sé cuál era el aguijón de la carne, porque la palabra de Dios, muchos han dicho que era esto, que era aquello, una enfermedad o muchas cosas, pero la palabra de Dios no es precisa en ese aspecto, como que no es lo más relevante. Pero él estaba presentando esa necesidad y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque aún en esa debilidad que tienes va a reposar más poder de Dios sobre ti. Entonces en tu debilidad, ¿sí? Si la presentas delante del Señor, ¿sí? El poder de Dios se va a manifestar sobre ti, porque eso es lo que le dijo aquí a Pablo.
Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré, ¿sí? O sea, no me voy a gloriar en mis éxitos, en mis triunfos, en mis aciertos. Me voy a gloriar en mis debilidades, en aquellas cosas en donde me encuentro con obstáculos, que me encuentro limitado, que me encuentro con una barrera, ¿sí? Ahí voy a decir gracias, Señor, porque a pesar de esto, yo como quiera voy a pasar. ¿Sí están acá? Es importantísimo. Esa es la vida, pues, del creyente. Yo no le puedo decir una vida fácil, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Así es que yo le pido que se ponga en pie. Vamos a concluir este mensaje, y yo quiero solamente pedirle que reflexione un poquito en cuáles son sus debilidades, que no se quede con ellas. Yo sé que estoy hablando, quizás algunos puedan confundirse con debilidades y pensar que son situaciones de pecado y esas cosas. No estoy hablando a eso. Si es eso, arrepiéntase y pídale perdón a Dios de esas debilidades en las cuales ha caído. Yo estoy hablando de barreras que le impiden alcanzar, lograr, vencer lo que Dios quiere, ¿sí? Porque yo sé que cada uno se está enfrentando una batalla personal, pero quiero decirle que Dios quiere vencer a través de usted. Dice la Escritura, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Sí? A Dios le place vencer al enemigo a través de hombres y mujeres como tú y como yo, porque esa es mayor gloria. Porque Dios dice, no, mira, no te voy a vencer yo, te va a vencer te va a vencer aquel, te va a vencer aquel, ¿sí? Porque Dios es más que suficiente. Entonces, yo le pido que presente sus debilidades delante de Dios, y que entonces usted deje que el poder de Dios se manifieste ahí en su vida, y entonces vea la obra completa. Amén. Padre, gracias te doy en esta hora. Jesús precioso, gracias porque tú nos enseñaste. Eres tú el autor, el consumador de la fe. Eres tú el que cambia nuestras vidas. Eres tú el que nos transforma. Eres el que nos lavó, nos limpió, nos salvó. Y por eso te decimos, toda la gloria es para ti. Te bendecimos, Jesús, eterno Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Sé que un día te vamos a ver cara a cara. Vamos a conocerte como no te conocemos el día de hoy, pero un día te vamos a conocer. Vamos a verte en la plenitud, en la hermosura, en la belleza de esa santidad que te rodea, de la cual tú eres, Señor. Te bendecimos, Señor. Mira a mis hermanos, hermanas, hoy, Señor, que están aquí, que vienen, Señor, y muchos de ellos, Señor, quizás todos, puedo atreverme a decir, tienen debilidades, tienen áreas, Señor, en las que están luchando, Señor. Padre, que puedan presentar esas debilidades delante de ti, que puedan ser fortalecidos, que puedan alcanzar, Señor, la meta, que puedan vencer el obstáculo, Señor, que puedan conquistar sus batallas, Señor, para tu gloria, Señor, para que tú seas glorificado en sus vidas, Señor, en sus familias, Señor, en su salud, en sus finanzas, en sus relaciones, en todo aquello, Señor, en lo cual tú te lleves la gloria, Señor. Tú seas reconocido, porque tú eres nuestro Dios. Eres, Padre, eres el regalo más hermoso que hemos podido recibir, Señor. El que tú te hayas fijado en nosotros, Señor, que no éramos dignos, Señor, ni lo somos, pero Cristo nos hizo dignos de poder venir y acercarnos, y hoy nos acercamos a ti a través de la palabra, a través de la meditación, a través de la adoración, de la alabanza, y te decimos, Señor, obra en nosotros, Señor, escudriña nuestras vidas, escudriña nuestros corazones, Señor, y Padre, te damos muchas gracias. Gracias,
Gracias, como dijo Pablo, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Que tu poder, Señor, repose sobre tus hijos. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén, amén, amén.